Qué triste es ver cómo a la gente le brillan los ojos por cualquier cosa, menos por Dios. Se detienen horas en videos vacíos, en contenido que entretiene pero no edifica. Pero cuando se menciona a Dios, deslizan. Pasan de largo como si no les interesara, como si hablar del Creador fuera algo incómodo o aburrido. Y sí, la Biblia lo advirtió en Mateo 24:12 que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es justo lo que estamos viendo. Corazones duros, indiferentes, ocupados en lo superficial, distraídos con lo temporal. Ya no hay reverencia, ya no hay hambre por la verdad, ya no hay lágrimas de gratitud. Solo una rutina fría, donde Dios ha sido empujado al último lugar o sacado por completo. Pero ¿sabes qué? Dios sigue hablando, sigue esperando, sigue tocando puertas. Aunque lo ignoren, aunque lo deslicen, aunque lo reemplacen, Él no se cansa de amar. Y hoy Dios te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y si tú eres de los pocos que aún sienten fuego por Él, cuida eso como un tesoro, porque en medio de tanta frialdad aún hay almas que arden, que claman, que esperan, y a esas Dios las usará con poder.